carro. Uy, uy, uy. Quédense aquí, que esto se pone bueno. Mira, yo una vez escuché por ahí que el que no tiene deuda no está vivo. Eso es... eso es supuestamente lo que yo escuché. Pero en realidad no tiene por qué ser así. Las deudas y el dinero siempre hay una forma de manejarlos porque fueron cosas creadas por los seres humanos. Entonces los mismos seres humanos tenemos que buscar las soluciones. Lo que sí todos sabemos es que es realmente difícil encontrar una solución muchas veces. Leí por ahí también que si quieres que el tiempo pase deprisa, firma un pagaré por 90 días. Entonces no hay cosa más difícil que cuando hay una deuda por pagar y esa deuda ya está llegando ahí. Cuando está esa renta, cuando está eso es normal porque eso es para vivir. Pero las deudas son cosas que vamos a describir para poder entenderlas y en este segmento también vamos a tratar de buscar cuáles son las formas de librarse de ellas, por qué incurrimos en deudas y al mismo tiempo es que de verdad podemos eliminarlas a todas ellas. ¿Qué es una deuda? Bueno, una deuda la podemos definir fácilmente, yo diría como un rompedero de cabeza, ¿verdad? Sí. Pero en verdad, deuda es un concepto que deriva de una voz proveniente del latín, como la mayoría de nuestras palabras en español, y cuyo significado hace referencia a la obligación que tiene una persona o un organismo, por ejemplo como una empresa, de pagar, reintegrar o satisfacer algo que es generalmente dinero. Y eso se hace a otra persona u a otro organismo. Entonces las deudas pueden ser de diferentes tipos. Si nos escuchan contadores van a decir que eso es una cosa que la mayoría de personas sabe, pero en realidad hay que discutirlo. Hay una deuda pública, que es una deuda que es asumida por el Estado y pagados por los ciudadanos la mayoría de veces. En realidad las deudas públicas son prácticamente de todos los países. Yo diría, si es que hay algunos, son muy pocos los países que no tienen una deuda externa. E increíblemente, el país más rico del planeta es también que tiene más deudas, que es el caso de Estados Unidos, que es el país con más deuda externa. Entonces, así como los países también tienen deudas, nosotros, que de alguna forma emulamos los países donde vivimos, tenemos deudas personales. Y las deudas personales pueden producirse cuando el sujeto pide un préstamo. Bueno, el sujeto, cuando digo sujeto es Sí. la persona promedio, porque si hablamos del sujeto, no, yo no soy ese sujeto, yo deudas, no, pero cualquier persona es cuando incurre a un préstamo o cuando adquiere productos en cuotas o con pago diferido. Pasa algo bien particular que me gustaría discutir en esta parte, es el hecho de la visión de las deudas y del crédito en América y en Europa, particularmente en Francia. Bueno, del país de donde yo vengo es muy fácil acceder al crédito y muchas de las formas de obtener las cosas es a través de crédito. Y eso es la mayoría de países latinoamericanos y eso. O sea, por ejemplo, si yo quiero una nevera, a veces yo tengo el dinero, pero digo, pero yo la puedo sacar a crédito y pagar menos dinero mensual y usar ese dinero para otra cosa. Normalmente en Europa, ustedes me corrigen, y especialmente en Francia, está esa visión donde la gente normalmente compra las cosas con el dinero ahí. Y si ustedes van a una tienda, que es una gran tienda de departamentos, no existe hay esos sistemas, pero son sistemas que no son usualmente tan usados. Yo no podría decir si es porque culturalmente la gente tiene más aversión a utilizar el crédito o porque simplemente la gente las compañías no se han metido en desarrollar ese tipo de sistemas. Yo pienso que los franceses tratan de evitar de tener un crédito detrás, porque es que ya tener un presupuesto aquí es un poco complicado. O sea, tener un presupuesto, quiero decir, el dinero que tú ganas gracias a tu sueldo y todo esto es un poco complicado con respecto al nivel de vida que se puede llevar aquí, visto que en París es uno de los países más costosos del mundo. Es una de las ciudades más costosas del mundo, perdón. Y cuesta un poco mantenerse en nivel de finanzas. Entonces yo pienso que la gente
guarda los créditos para cosas más consecuentes, como un coche o una casa, exacto. y prefieren pagar las cosas más pequeñas, ya si tienen algún bono, los que nos dan aquí, que son los cheques de regalo en Navidades. Aprovechan estos momentos para hacer esas compras importantes, y los créditos se los guardan más para lo que es la casa o el carro, porque normalmente son los más difíciles de adquirir. Y está el hecho también que, por ejemplo, bueno, como hay un poder adquisitivo más alto que en muchos países en desarrollo, la gente, por ejemplo, compra una nevera, luego la cambia, esa nevera, por no botarla, la venden por 100 euros, o comprar una nevera es mucho más barato, pero en otros países la gente gana menos y así puede consumir menos. Sí. Y tampoco hay tanta disponibilidad de tantas cosas. Yo estoy hablando de neveras y eso como un ejemplo para ver cómo es el crédito y cómo nosotros accedemos a las deudas. Claro. Lo que pasa es que también endeudarnos es súper fácil, porque tenemos muchas situaciones en la vida que nos llevan a eso. Cuando se reduce un ingreso, tras un divorcio también, que en el divorcio se pueden, dependiendo de la repartición que se tenga, se pueden perder muchas cosas, el mal manejo de las finanzas, un desempleo o salarios que se tengan bajos, las apuestas, porque también se ve mucho esto de las apuestas aquí, por ejemplo, en París se ve mucho lo de las apuestas en el fútbol o en los caballos, se utiliza mucho lo que es las apuestas en los juegos. También los gastos médicos o en medicamentos y la ausencia de los ahorros personales. Y eso que tú mencionas son situaciones sobre las cuales la mayoría de las que tú mencionaste, por ejemplo, no tenemos control. No, por ejemplo, si a uno lo botan del trabajo, normalmente no es porque uno quiere, a menos que, claro, no. Inclusive si la gente hace algo para que lo boten del trabajo, no quieren que lo boten. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es una parte frustrante que muchas veces es muy fácil decir reducir deudas o como, mira, tal persona no controla bien su dinero y por eso tiene deudas, pero en realidad hay situaciones en la vida donde son difíciles. Por ejemplo, tú mencionaste gastos médicos o medicamentos, que no todos los países cubren una parte de los medicamentos, ni todos los países tienen una salud disponible para sus ciudadanos. Entonces, pero si usted se enferma, hay que resolver. Claro. Y si no se tiene el dinero, ¿qué va a hacer? No se va a dejar uno morir, ¿no? Entonces, eso es difícil. Y hay algo que vamos a mencionar luego, que es justamente algo que tú dijiste, que es la ausencia de ahorros personales. Porque los ahorros son una especie, yo lo podría definir como una especie de colchón. Sí. En donde si a ti te empujan del segundo piso de un edificio, tú caes en un colchón de plumas, es muy diferente a caer directamente al suelo. Sí, es verdad. Y mira, inclusive en países europeos y Norteamérica, la cantidad de personas que ahorran 1% de su sueldo es muy reducido. Especialmente las generaciones actuales, que vivimos en una forma de ahora, y el futuro se queda un poco más allá. Sí. Pero está el hecho de que si tú, como dijiste, vives en París también, una ciudad cara, por más que tú trates de ahorrar, es complicado. Por ejemplo, nosotros cuando queremos regresar a nuestros países, un billete de avión también es súper costoso. Entonces puede que hayas ahorrado un poco, pero ya en el momento que tienes que comprar este billete de avión, ya los ahorros ya se te van. Y también hablando de los gastos médicos, tú que viviste en Estados Unidos seguramente lo sabes, que allá las medicinas y todo lo que es la salud es súper costosa. Es muy costoso. Súper costosa. Entonces, ¿cómo haces para sobrevivir a eso también? Que justo hablamos la semana pasada de cómo un parto Exacto. Cómo un parto puede costarle tanto a una persona que dé a luz en Estados Unidos. Sí. Y si tú quieres tener tus hijos y tu esposa o tu mujer estás embarazada, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a tener en la casa? Claro, sí. Bueno, hay personas que que toman esa opción de tener los bebés en la casa, pero siempre hay un riesgo relativo, ¿no? Claro. Y miren, ustedes saben que en realidad endeudarse en verdad no es siempre malo. Y uno se pregunta... Explícame eso. No, pero tengo que explicar eso bien porque ustedes pusieron unas caras que si el público viera. Qué miedo que le tengo. Era miedo. De que dije deuda. Mira, iban a salir corriendo, pero... Sin mentir. Mira, endeudarse es siempre malo en verdad. Uno tiene que preguntarse eso. Y endeudarse no siempre es malo.
Pero hay razones malas, razones terribles por las cuales contraer esa deuda nos pone en rojo. Por ejemplo, yo les voy a decir, una de las peores razones de endeudarse es mantener las apariencias. Si usted, por ejemplo, va a invitar a sus amigos a comer en su casa y usted solo tiene dinero para invitarle Coca-Cola, no se ponga a estar gastando en champaña 50 euros en champaña, porque no podemos vivir de esa apariencia. Si tiene frío y necesita su abrigo, cómpreselo, porque eso es seguridad personal. Pero si no tiene el dinero para ir a Dior y comprarse un abrigo de 1,000 euros, que ese es lo más barato, me dicen por ahí. Me dijo Cindy que lo más barato es 1,000. Ella ha comprado los de 2,000 para allá, tú sabes. Claro, se ve. Entonces, en realidad, hay que tratar de tener ese balance. Otra razón por las cuales hay que pensar antes de hacer deudas es que no se gana lo suficiente, ¿no? Pensar que no se gana lo suficiente es donde uno dice, no, mira, es que no puedo vivir. Y es verdad, mira, hay muchas personas que tienen un ingreso que está por debajo de la media y es difícil salir día a día. Pero la clave está en adaptar la forma de vida que uno tiene al dinero que uno gana. Aunque voy a hacer un paréntesis aquí, es cierto que hay muchos países en donde los salarios no están de acuerdo a la realidad de los gastos de las personas. Es cierto que hay muchas ciudades donde la entrada de dinero no está de acuerdo a la realidad de la ciudad. Pero sí, muchas veces, porque pensamos que no ganamos lo suficiente, decimos que hay que hacer deudas. Y en verdad lo que hay que ver es en qué estamos gastando el dinero. Porque el salario o la entrada de dinero se puede controlar, pero es más difícil que controlar el mismo gasto que uno hace. Entonces, por ejemplo, otra razón muy mala para hacer deuda es pensar que no hay esperanza. Y esto es bien interesante, porque cuando yo lo estaba investigando, yo pensé, como esa canción por ahí que le dijeron, una canción dominicana que le dijeron al tipo que se iba a morir en 2 meses y el tipo empezó a hacer fiesta, a comprar. ¿Te acuerdas de esa canción? Entonces, pensar que no hay esperanza en el futuro es una cosa que uno puede, bueno, realmente usar como una mala excusa para hacerlo. Hacerse adicto a las cosas materiales es algo horrible para las deudas. Comprar ese nuevo iPhone que acabó de salir hace 2 días cuando te compró uno hace 2 meses. El gasto excesivo en cosas que no necesitamos. Nosotros podemos vivir una vida más simple de lo que creemos. Otra razón es no hay un plan de manejo del dinero, que vamos a discutir un poco más tarde. ¿Por qué me miras así? Cindy, ¿por qué tú lo miras así? No hay un plan. Si no hay un plan de manejo de dinero, ya ustedes saben que no hay ese control. El uso de las tarjetas de crédito. Uy. Pero recuerden, peligro. Pero sí lo pueden usar para pagar a la gente que mencionamos que tuvo en la calle. Yo quiero saber si el programa lo de Tirano fue una puya o algo. No, que yo sé que una vez te van a decir que tú no estabas diciendo que dieran dinero ahorita con la tarjeta. No, pero hay que usar la tarjeta. Y mira, es otra cosa de aquí de Francia, que normalmente hay tarjetas de crédito, pero la ofrecen menos que tarjetas de débito. Aquí la mayoría de personas tienen tarjetas de débito. Y eso es fantástico, porque con tarjeta de débito tú estás gastando el dinero que es tuyo, que ya es tuyo. Entonces ahí te duele más. Sí. A mí me duele de los dos. Te duele de los dos. Mira, pero donde duele cuando vienen su interés en esa tarjeta de crédito. Entonces, una visión diferente, que te quiten esos 50, que cuando tú pagas 50 con tarjeta de crédito y te vienen esos 20 de interés. Bueno, otra razón yo que me voy. Hay alguien aquí que se siente muy identificado. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a tener que ver estos temas antes de decirlo. No me avisaron. Otra razón muy mala para hacer deudas es yo me lo merezco. Y yo voy a decir la verdad, esa yo la uso cada rato. Y eso no se puede. No se puede porque... Es verdad que uno dice, yo trabajo por esto, para esto y me lo merezco y es verdad, uno lo usa mucho. Yo creo que es una de las más usadas. Mira, es que no es fácil cuando tú estás caminando con ese calor en París y tú ves esos helados deliciosos que están vendiendo y tú dices, no, yo trabajo mucho, yo me lo merezco. Entonces, es verdad, la gente necesita tener recompensas por las cosas que hace positivas, claro. Pero hay que tener un balance entre el gasto excesivo en cosas que uno no necesita y las cosas que es verdad uno se puede regalar por hacer
los objetivos que uno quiere. Claro. Sin embargo, nosotros mencionamos cuáles son las razones por las cuales no debería uno endeudarse. Pero la pregunta inicial de esta parte era, ¿endeudarse es siempre malo? Pues no es siempre malo, porque hay razones válidas por las cuales uno puede endeudarse. Por ejemplo, una educación universitaria es una razón por la que vale la pena hacer un préstamo. Lo Sí. que hay que hacerlo es con precaución, porque a veces los préstamos son tan altos y los intereses sobre ese préstamo tan altos. Y después cuando usted pasa 10.000 años en la universidad y trata de conseguir un trabajo, si la carrera que usted hizo le gustaba muchísimo, pero no muy bien pagada, cuando le van a pagar, ahí usted se da cuenta que van a pasar muchos años. Usted va a pagar 10 años de préstamo De crédito. y va al final recibir muy poca entrada de dinero. Sí. Entonces, la universidad vale la pena, pero hay que ver cómo se hace esa inversión. Otra pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que un carro es una razón por la cual endeudarse? Sí. No, depende de tu situación. Yo pienso, aquí por ejemplo, cuando vives en París, pienso que un carro no es tan necesario porque tienes el metro en cada esquina, tienes buses y tienes todo. De verdad está muy bien distribuido los transportes en común y te puedes movilizar muy fácilmente a cualquier hora. Y si no, bueno, tienes el Uber o tienes todas estas cosas que dentro de la misma París no se vuelve tan costoso. Pero cuando ya vives en las afueras, por ejemplo, como es mi caso, O en la provincia. o en la provincia, es verdad que sí es necesario, porque muchas veces yo, por ejemplo, a partir de las 11, 12 de la noche, ya no tengo ni ROR, ni Ujú, metro, y no ujú. tengo cómo devolverme a mi casa. Entonces no puedo salir en la noche, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y es mucho más fácil para movilizarme con un carro. Y me imagino que muchos también con niños, o por ejemplo, cuando vas a hacer una mudanza o necesitas moverte con equipos grandes, es necesario. O sea, Exacto. a veces sí, dependiendo de la situación en la que estés viviendo, pienso yo que puede o no ser necesario. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es justamente eso. Un carro puede ser una muy buena inversión, pero no siempre. Depende si uno lo compra y no lo utiliza, o lo compra y es fundamental para el transporte. Mm, Ahora hay que ver también, la clave es keep it simple, mantenerlo bien, bien simple. El hecho es, si usted no puede pagar un Mercedes o un Audi, usted lo que necesita es transporte seguro, confiable. Hasta parezco venta de Sí, sí. vehículos. Ya luego voy a dar el teléfono y me llamen para ver. Yo vendo vehículos. Pero en fin hay que mantener... o sea, tú solo necesitas transportarte de una forma segura y Claro. confortable. Pero es una diferencia entre comprar un carro Honda y comprar un BMW del año, ¿no? Mm. Entonces hay que mantenerlo simple. Otra razón por la cual vale la pena endeudarse es una vivienda. Y según yo he leído, particularmente para los jóvenes, recomiendan que se metan en una casa tan pronto puedan. Mm. Lo que sí es que hay que hacer un muy buen análisis para saber si esa casa le conviene, porque a veces el costo que tiene la casa no va a aumentar en entradas en el futuro cuando esa casa, si se desea, se vende. Y una de las razones estrellas que yo considero que son una de las mejores formas o una de las mejores excusas para hacer deudas es un negocio. Sí. Un negocio es una muy buena razón para uno meterse en deuda, porque está bien, los negocios pueden fallar, pero se puede también tener la oportunidad de ser exitoso. Alguien respiró por ahí, ¿qué es lo que pasa? Me suspiro por ahí. Entonces, mire, para usted coger una deuda de 50.000 euros por un Mercedes-Benz, entonces yo mejor cojo una deuda de 50.000 para un negocio. Claro. Para Porque ese invertir. carro, mira, y los carros desde que salen del dealer ya empiezan a devaluarse en valor, Ujú, a depreciarse. ujú. Entonces, algo que hay que tener bien claro. Ver las razones por las cuales vale la pena hacer una deuda. Es verdad, es verdad. Es muy importante porque a veces no nos damos cuenta de eso, y también que nos nivelamos. Muchas veces si tú ganas 700 euros te vas a nivelar al estilo de vida de 700 euros. Entonces ya empiezas a ganar 800 y ya vas cambiando tu estilo de vida. Y al final nunca te dice, ahora con 1300 vivo más ajustado que cuando tenía 700. Y es verdad que no analizamos todo esto todo esto que nos... Terrible. Y mira, eso que tú compartir. describes así es un concepto económico, en donde está comprobado, a medida aumenta tu ingreso, aumenta el gasto.
Ujú. Porque mira, oye, que también no es difícil después que tú estás acostumbrado a comer bistec y que después ir a comprar otra cosa mucho más barata. Entonces, el ser humano está hecho, pero a medida aumenta su ingreso económico, también consumen más. Claro. Y ahí es que hay que ver, si usted empieza a tener, por ejemplo, una entrada de dinero 50% mayor a la que usted tenía la semana pasada, lo inteligente es por lo menos mantenerse un año en esa misma forma de vida para ahorrar dinero, que empezar a aumentar inmediatamente el gasto. Lo que sí es que hay estrategias. Y estas estrategias pueden ayudarlo a uno a disminuir esas deudas. O sea, hay buenas noticias. Es posible reducir esas deudas. No es un hoyo negro infinito. Tomen nota, que Sí. ahora viene lo bueno. Voy a hablar lentamente para que las personas puedan tomar nota en sus casas, en sus carros. Lo primero que una persona tiene que hacer para disminuir sus deudas es preguntarse las siguientes cosas. ¿Qué puedo hacer personalmente para reducir mis deudas? ¿Por qué es importante esta pregunta, Cindy? Porque cada caso es particular. Claro. Y a veces nosotros vemos personas que redujeron sus deudas de una forma... y nosotros decimos, yo también puedo aplicar eso, y es posible que sí, pero particularmente en mi caso, tiene muchos elementos que son diferentes a los casos de otras personas. Mm. La segunda pregunta que hay que hacer es, ¿cuáles deudas debería pagar primero yo? De las que tengo. Si tengo 5 deudas, ¿cuál es la más importante para pagar? La tercera pregunta, ¿qué comportamientos debo identificar con relación a mis deudas? Es decir, esas deudas no salieron de la nada. A veces hay buenas razones, como dijimos, y malas razones, pero hay que identificar esas deudas, de dónde vinieron. Y a veces una deuda viene de una deuda y de otra deuda. Y es una deuda que empezó en 1980, cuando todavía estaban bailando Michael Jackson y eso. Entonces... conste que Michael Jackson todavía se escucha, pero la cuestión es preguntarse de dónde vienen esas deudas. Entonces, después de esas 3 preguntas, ahí es que comienza el proceso de cambio. Y el paso número 1 de este proceso de cambio es, señores, señoras, niños, niñas, hay que dejar de gastar y de pedir primero dinero prestado. Y cuando yo digo dejar de gastar, yo no estoy diciendo que dejen de comer, por favor, hay que alimentarse. Sino es que las personas, cuando producen dinero, es lo mismo que dijimos, tienen que acoplar su forma de vida a la producción de esa cantidad de dinero. Si usted gana 2,000 mensual, esa forma de vida tiene que ir de acuerdo a eso. Porque el problema viene, como hablamos del crédito y etcétera, que a veces ni siquiera necesitamos ganar dinero, sino solamente tener acceso al crédito para consumir, y nos damos cuenta que consumimos más de lo que podemos consumir. Y dentro de este cambio hay que identificar también, por ejemplo, cuáles son mis gastos mensuales. Hay que identificar lo que se llaman los gastos fijos, que son un concepto contable, los que se presentan todos los meses. Por ejemplo, un gasto fijo es el alquiler, el transporte y el teléfono. Entonces yo sé que esos siempre están ahí, por ejemplo. Eso es uno de los muchos gastos fijos. Si esos siempre están ahí, yo tengo que hacer mi organización para pagar esas cosas, para que siempre haya dinero para eso. Después que yo gasto eso, yo cubro esos gastos fijos, analizo lo que se llama los gastos variables. Los gastos variables, como dice su nombre, son los gastos que cambian cada mes. Entonces hay cambio. Por ejemplo, un gasto variable es un viaje al extranjero este fin de semana, que yo no hice el mes pasado. Una factura médica porque tuve un accidente y se me rompió un brazo, por ejemplo. O pintar la vivienda porque ya no era necesario. Gastos que uno no hace todo el tiempo son los gastos variables. Entonces ya la segunda parte dentro de este proceso es, pregúntese lo siguiente antes de hacer una compra. Si usted va al supermercado, usted va y compra algo, usted tiene que decir, ok, mira, veo este par de zapatos. Si yo no compro este par de zapatos, ¿qué pasa? Si la respuesta es, bueno, vas a tener que internarte porque te va a congelar o porque te vas a cortar los pies con un vidrio en la calle, etcétera, porque no tengo zapatos y los necesito, cómprelos. Pero si la respuesta es, si yo no compro esto, no me pasa nada porque yo tengo 3, 4, 10 pares de zapatos más, entonces ya usted sabe que ese consumo no es necesario. Y eso se aplica a todo. Si yo compro esto, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué me sirve? ¿Me voy a sentir mal si no lo compro? ¿Me va a faltar una cosa vital? No. Entonces hay que hacerse esa pregunta.
Si no lo compro, ¿qué pasaría? La otra cosa importante es reducir los gastos al mínimo. Esto es sumamente importante, especialmente comprando solo lo que necesite, y eso ya lo dijimos. No haga compras con tarjetas de crédito. Idealmente utilice el dinero en efectivo y no haga la compra con la tarjeta. ¿Por qué? Porque la tarjeta nos facilita, por ejemplo, si uno viaja al extranjero, es verdad que nos facilita. Usted puede ir con su tarjeta a cualquier país, no cualquiera, pero la mayoría, y hacer su compra y facilitar. Las tarjetas de crédito y de débito tienen muchas cosas fantásticas. Pero si usted está en su ciudad y usted está consumiendo, cuando usted paga con la tarjeta, que es lo que mencionamos anteriormente, no se ve el dinero consumido. No es lo mismo que yo tenga el bollo de dinero y yo esté pagando, que yo es que no me queda nada. Y la diferencia es que si tú pagas en cash, se te acaba el dinero y ya es más difícil que tú vayas al cajero a sacar más para seguir comprando. Tú mismo te vas restringiendo porque es algo muy psicológico. Entonces esa es un paso simple, pero que puede cambiar la forma de uno actuar. Y siguiendo en el paso número 2 de ese cambio importante, es establezca un plan, y ya lo mencionamos. Hay que saber cuánto uno tiene disponible para el mes, qué objetivos tengo a corto y largo plazo, qué cosas yo quiero comprar. No es que usted tiene que dejar de comprar, sino es, si yo quiero algo, ¿cómo yo puedo comprar eso sin tener que acceder a deudas o a crédito? Entonces, en ese análisis de las cuentas que usted va a hacer, usted tiene que saber cuáles son las cuentas urgentes, lo que hay que pagar inmediatamente. Por ejemplo, la luz hay que pagar normalmente inmediatamente, porque si te cortan la luz, eso afecta tu calidad de vida en general. Claro. Entonces, para esto hay que preguntarse también qué pasaría si no lo pago. Si no pago la luz, yo no sabe que no pasa. Pero hay deudas que uno puede empujar y pagar otras que son más importantes. De nuevo, con las tarjetas de crédito, si es posible, se pueden cancelar algunas tarjetas de crédito. No es necesario tener 5 tarjetas de crédito. Si usted tiene una local y una internacional, es más que suficiente. ¿Para qué 5? Eso es como ir a una tienda y comprar 5 pasteles gigantes, llevarlo a la casa, y cada vez que abra la nevera ve esos pasteles, ¿usted qué va a tener? La necesidad de comer pastel porque lo está viendo en su cara. Claro. Entonces nada más tenga una tarjeta. Hay tarjetas internacionales que también se pueden usar localmente. Entonces, las tarjetas, si la tienen, y los préstamos, idealmente hay que pagar primero los que crean mayores intereses para las personas que dan el crédito, para las organizaciones que dan el crédito. Hay algo que es muy importante. Muchas veces uno paga pequeñas cuentas y uno se siente bien de que ya se libró de esa deuda. Pero al final uno se da cuenta que también gasta más en esas cuentas que crean más interés. Después de pagar estos préstamos, si usted se quitó de esa deuda, tenía 5, vamos a decir, eliminó una, ¿qué yo voy a hacer con ese dinero que me sobra? El error muchas veces es coger ese dinero y gastarlo en consumo que no tiene ningún retorno. O simplemente no hacer un uso inteligente de ese dinero. Pero si ese dinero yo no lo estoy usando para pagar ese préstamo, ¿lo puedo usar para pagar otras deudas? ¿Lo puedo meter en una inversión? ¿O simplemente lo puedo ahorrar? Esa es una pregunta fundamental que puede cambiar la forma de la gente comportarse. Es verdad, es verdad. Y luego, después de este plan, ¿cómo se puede acelerar este proceso? A ver, es necesario también descubrir la capacidad del ahorro. Los expertos recomiendan al menos ahorrar 10% del sueldo cada mes. El concepto de pagarse primero. También, si crees que no puedes lograrlo, prestar atención a los gastos de hormiga, como lo dices, en los cafés, los cigarros, las salidas. Es verdad que nos gusta darnos estos pequeños placeres, pero también son cosas que se pueden reducir o evitar un poco también. No es necesario salir todos los fines de semana, todo el fin de semana. Podemos salir una vez al mes o 2 veces al mes y tratar de evitar de gastar más de lo necesario, como dices tú, de no tratar tampoco de darse una presencia de que tenemos más. En vez de tomarte una Coca-Cola, tomarte una champaña de 50 o 80 euros cuando sales con tus amigos, porque las apariencias no lo son todo. Así que hay muchas cosas en las que podemos hacer ahorros también sin saberlo. Por eso es bueno lo que tú dices, el plan, hacer este plan y analizar los gastos que se tienen. También identificar estas deudas en una lista por número y el tiempo que se necesitaría para pagar esas deudas. Y hay un punto importante en eso que tú mencionaste sobre el concepto de pagarse primero. Y la idea detrás de ese concepto es, si yo trabajo 40 horas por la semana,
que claro, en Francia son 35. Mm. Ja, ja, ja. Bueno, Bueno. si yo trabajo... Depende del trabajo. Bueno, depende del trabajo. Pero si yo trabajo 35, 40 horas o más, depende del país donde yo esté, Ujú. es ¿por qué yo tengo que ir primero y coger mi sueldo y pagar luz y agua y compra? No, 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 no. Antes de hacer todo eso, páguese usted. Y la idea de pagarse uno mismo es sacar dinero para su futuro y a veces para su presente. Y eso es en forma de ahorro, ese 10%. Eso significa pagarse uno mismo. Si usted no se paga primero, entonces la prioridad usted se la está dando a todas las instituciones o a todos los organismos que le están cobrando el dinero. Entonces, la verdad es que uno trabaja y uno trabaja para uno y para su familia, Claro. ¿no? Claro, es verdad, es verdad. Uno de los tips también para evitar las deudas es que esté en oferta no significa que se deba comprar. Muchas veces cometemos el error de ver que bueno, un champú te cuesta 1 euro, pero tienes el pack familiar que está en oferta, que son 10 champús por 10 euros. Entonces en vez de gastar 1 euro en el champú, te gastas 10 euros. Y lo peor es que a veces uno compra y uno es calvo. También pasa. Ya tú sabes cuál es la presión del marketing. Sí, es verdad. A veces solo por el hecho de leer oferta o pack familiar y tal, no sé qué, nos dejamos llevar. Y muchas veces, y yo lo he descubierto porque soy un poco cuadrada con esto del ahorro y lo he descubierto que muchas veces esos packs o esas ofertas son hasta más costosas que el producto individualmente. Exacto. Y eso lo saben ¿qué pasó? Yo me imagino. ¿Qué pasó? Me imagino así. La casa de Cindy llena de champú, eso es lo que tú dices. Pero por eso siempre tiene el cabello tan bonito y Está arregladito. lindo, gracias. Por esos 5 galones de champú que compró el otro día en la tienda, a oferta. No, pero es verdad que muchas de estas grandes empresas conocen estos tips de marketing Sí. y utilizan esta palabra solo para atirar, para atraer tu atención y que tú te digas, ay, mira, y ni siquiera haces los cálculos, simplemente lo agarras porque dice oferta y finalmente a veces es hasta mucho más costoso que el producto individual. Pero fíjate tú cuando uno va a una tienda y dice algo que uno quiere mucho y dice de que 299.99 y nosotros de que nada más cuesta 200, mira. Ajá, Sí, ese también. 200 y ese 90 son 100 más. Entonces es un costo que está creado para la gente ser víctima de Sí, eso. es verdad. Está el hecho también que tú, mira, eso sí, no me va a contratar nunca de esa empresa que ya yo no puedo hacer marketing después de ya yo di todos los secretos, ninguna empresa es un traidor, me va a decir, pero hay que decirlo porque hay que ayudar al público. Es eso mismo que tú dices cuando tú dices que compras 2 por 1. Yo solo necesito uno. Sí, es verdad. Pero yo digo, no, porque mira, si compro 2 me dan uno gratis. ¡Uja! Y tú solo necesitas un solo galón de champú. Sí, Y tú es tienes verdad. 3 galones de champú que no vas a utilizar. Y peor si son cosas perecederas, ¿no? Claro, y es como decías tú, que hay que saber cuáles son tus gastos fijos y tus gastos variables. Exacto. Entonces, si tú en tus gastos fijos te pones, bueno, este mes voy a hacer 200 euros de compra, porque sabes que ese mes puedes hacer solo 200 euros de compra. Es verdad que tienes la facilidad de que tienes, no sé, 5 champús en tu casa. Ujú. Y tal vez lo compraste en el pack que te salieron 10 céntimos más económicos, pero tal vez ese mes solo podías gastar 1 euro en vez de 5 euros en el pack. Ujú. Y entonces ya sabes que todos los meses tú puedes gastar 1 euro en ese producto en vez de 5 euros en ese mes que te hubieses ahorrado 4 euros para otra cosa. O Exacto. sea, también hay que pensar desde todos los aspectos y hacer este tipo de cálculos desde todos los aspectos. Yo, por ejemplo, conozco... yo sí me gusta mucho comprar al mayor. Lo siento. Este es el tema de Cindy. Nunca de así. Es una energía que está radiando, mira. Fluida, fluye. Está fluyendo esa. No, yo compro al mayor porque hay una empresa donde yo trabajo, justamente, que tiene precios como de estocar, como de, ¿cómo se dice?, de liquidación, y ofrecen estos packs. Y es verdad que muchas veces cuando haces el cálculo comparado con los grandes supermercados o a los supermercados a los que vas normalmente, te salen mucho más económicos. Cayó en su misma trampa. Sí, no, pero es lo que estoy diciendo. Hay que también analizar en el momento si vale la pena en ese mes gastar 10 euros por un pack
que un Eso es euro. cierto, sí. ¿Saben? Hay que hacer el análisis de las dos cosas. Eso funciona mucho particularmente con comida, ¿no? Porque las comidas se vencen. Entonces Claro. hay supermercados. Oye, y yo he visto a veces, o sea, te dan un saco de papas. Sí. Y tú no, en verdad, tú no necesitas el saco de papas. Y tú dices, mira, pero es que mejor lo compro porque me sale más caro comprar 2 libras. Te lo juro, yo he visto Sí. eso. Que comprar 3 o 4 libras de papa te sale más caro que comprar 20 libras. Sí. Y tú no sí, sí. necesitas las 20, pero tú dices, bueno, las voy a comprar porque al final... Te sale más Entonces sí es verdad que por eso es que hay que conscientemente hay que analizar los gastos. cada punto específico. Sí, es verdad. También hay que educarse financieramente y educar a sus hijos sobre el uso del dinero y particularmente sobre las tarjetas de crédito. Los hijos es muy importante porque ellos no tienen esta noción de dinero. Y muchas veces te van a decir, papá, quiero esto, quiero lo otro. Y es a ti de enseñarle a tus hijos que el dinero tiene un valor, que el dinero no sale de los árboles. Claro. Y es muy importante educarse uno mismo y también educar a sus hijos sobre el verdadero valor del dinero. También tenemos la creación de la deuda para pagar otras deudas. Esto debe ser evitado. Muchas veces pensamos que agarrando un nuevo crédito para pagar otros créditos nos va a ayudar, pero muchas veces lo que hace es hundimos hundirnos más, mismos. sí. Sí. También aprender a decir no a ti mismo y a los demás. Esto Ay, es muy difícil. eso es muy difícil. Es muy difícil. Mira, cuando vienen esas personas, esas vendedoras ahí, ay, hola, quiero un poco de perfume. Y tú como que, ¿cuánto que cuestan? Yo voy a dejar de comer por 3 semanas, eso no importa. Sí. Entonces, porque están personas capacitadas para hacerte sentir Claro. bien en el momento. Y entonces a veces es muy difícil decir que no. Claro, sí, es verdad. O también que ves una chaqueta de cuero y te gusta y te dices, ay, mira, pero y que la puedo usar ahorita y después. No, y entonces te la ponen para que tú te la, Ajá, la al final- midas y tú te tomas foto y te sientes tan feliz. ¿Cómo tú no vas a decir que no? Es Que verdad, sí, es pero hay que decir que no es cierto, hay que ser fuerte. sí, hay que aprender, como dices tú, a diferenciar las necesidades de los gustos, de los lujos. También reducir las comidas fuera de la casa. Aprender a cocinar tu plato favorito si es necesario. Es verdad que muchas veces preferimos ir a un McDonald's porque es más fácil o porque nos gusta, o irnos a un restaurante un japonés o cualquier cosa, y es verdad que no nos damos cuenta que cada salida son entre 20 y 50 euros. Sí. Y con 20 y 50 euros haces un buen mercado para la semana o por lo menos para 3 días en tu casa. Exacto, sí, sí. Entonces hay que darle prioridad a las comidas en casa, además que son muy ricas las comidas de casa, nunca es Muy igual. deliciosa. Nunca es igual. Es un trabajo más, pero nunca es igual. Lo único que cuando uno se pone a hacer sushi, mira, eso termina como un arroz con mango ahí. El sushi que yo hago, yo no sé. Bueno, pero- Dicen por ahí que Alexandra hace un sushi, mira. Uy, Que de chef de Tokio, dicen. Pero imagínate. Acepto invitaciones. Mira. Pero bueno, pero al final la práctica hace el experto, así que tal vez al principio sí, puede y si tú lo quieres de verdad, lo haces. Claro. Vamos a También, probar de Josué entonces. Bueno, eso va a claro, ser. algún día La te práctica. ayudaremos a que seas Claro. experto. Ese arroz va a ser un sancocho. Yo voy a coger ese arroz de sushi. Yo voy a poner ese sushi, voy a hacer un sancocho de arroz, pero bueno. También hay que hacer una lista de compras antes de ir al supermercado, porque nos pasa mucho que decimos, no, bueno, solo necesito jamón y leche. Y llegas al supermercado, ay, mira, pero también hay arroz, ay, mira, pero también hay juguito. A También mí me hay gusta hacer listas. Sí. Sí, es mejor ir directo a donde vas y no mirar tanto a los lados, porque también, para los que no saben, todos los rangos de los supermercados están preparados psicológicamente para el consumo de la persona. Ujú, ujú. Por eso es que te ponen los chicles y los caramelitos en la caja, En la porque caja, saben que vas a la estar ahí un tentación. rato y te tentan. Y al final tú no necesitas comprar chicle ni caramelito, pero los ves ahí y estás todo el rato mirándolo y mirándolo. Señores, Mira. marcas. Hoy Por favor. tenemos un programa un poco confuso. Lo queremos. No, pero eso es para que sepan la Claro. capacidad marketing que Sí, tenemos sí. aquí también, tú Exacto, sabes. por favor, nuestros conocimientos marketing. Vean. No, es verdad que hay que hacer una lista de las compras y seguir esta lista. No solo vale con hacer la lista, Exacto. hay que de verdad seguirla cuando vas al supermercado. Tampoco ir al supermercado con hambre.
Porque Mortal. después quieres esto y ahí dices, ay, Dios mío, y esto, y si cocino esto hoy. O mira, unas galletitas así, unas Oreo, unas, no sé. No hay que ir con hambre, señores. Porque también muchas veces agarras una frutica y luego la pagas normalmente, pero entonces una fruta que no ibas a comprar, que no te ibas a comer. Pero como vas con hambre, pues te la comes. Nunca pagar las vacaciones con crédito. Traten siempre de que si van a hacer unas vacaciones, crearse un presupuesto con tiempo. Ay, Dominicana. Pero, ¿dónde es que con tú crédito. vives? ¿Qué es el mundo que tú vives? Porque Mira. Bueno. tú estás diciendo cosas como que... Punta Cana no lo va a ver en unos 4 años. Pero es verdad, es así que hay que hacer, Cindy. Estoy de acuerdo contigo, es así que hay que hacer. Alexander, no nos estás ayudando en Hay que nuestro ser tema del así, día de hay hoy. que ser así, pero... No hay préstamo para Mira, vacaciones. yo que sé que yo todos los años voy a Venezuela porque mi familia está allá y para mí es súper importante verlos al menos una vez al año. Y ya yo sé, y yo termino mi viaje de Venezuela y llego y ya empiezo a ahorrar para mi Pero el próximo, siguiente para mi próximo aplauso, año. así es que hay que Gracias. hacer. No, en serio, así es que hay que Es hacer. que normalmente cuando tú haces vacaciones... Yo siempre termino sí. 2 meses antes pidiéndolo prestado. Pero... Sí, bueno, exacto, nunca terminas. Oye, eso es una vida, no importa, la vida es una. Sí, al final hay que darse el gusto, pero hay que medida. tratar de evitar las cosas lo más posible. No se dice que sea prohibido 100%, pero hay que tratar de evitarlo. No, y que también para lograr lo que se si tú quiere. tienes el 50% ahorrado, no es lo mismo pedir el Claro. 50% prestado que tomar toda la cantidad. Exactamente. Hay una es verdad. diferencia considerable. Sí, es verdad. Y haz lo posible también por crear un ingreso extra. Vendiendo pulseritas o haciendo, no sé, un fin de semana te vas a trabajar como mesonera, no sé. O Siempre haciendo hay que inversiones, buscar. que también es el resultado de También, o hacer educarse inversiones. financieramente. También es verdad. O hacer inversiones. Pues sí, esos temas son sumamente útiles, gracias Cindy. Hacemos esos comentarios chistosos y eso, pero en verdad que esos tips son Sí. fundamentales para Sí. nosotros tener una economía personal más saludable. Y en verdad es que muchas veces las deudas son resultados de situaciones que no podemos controlar en la vida. Hay personas que están lamentablemente en pobreza extrema, a veces hay falta de trabajo, hay crisis económicas que están muchas veces fuera de nuestro control. Sin embargo, hay que tener comportamientos que reduzcan las deudas y que puedan eliminar totalmente esas deudas o al menos mejorar la situación económica que uno tiene, porque está claro que la situación económica es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, en este proceso, y si ustedes deciden seguir esos pasos que hemos mencionado, hay que mantener la motivación mes a mes y seguir constantemente el proceso para poder reducir y eliminar esas deudas. Claro que sí. Entonces, ese ha sido el tema de hoy. Muy bien, muy bien y muy interesante como todos los sábados. Yo estoy creo que contenta. hoy yo me voy nutrido, hoy duermo de una manera, Diferente, Diferente, como un trata- bebé. ¿no? Muy bien. Tratando de ver cómo seguimos todos esos pasos que ustedes nos dieron, Claro, esos consejos que es son muy súper fácil. interesantes. En la vida me siento un poco contrariado, pero entiendo que sí, también es la realidad de cómo gastar, de Claro. cómo no endeudarse. Y realmente me siento, yo creo que fue para mí que te lo hicieron, así que Bueno, Yo sé que- se dio cuenta ya, Cindy. Sí, ¿Y ya. ahora qué va a hacer? ¿Tú crees que va a cancelar el programa? con patada. ¿Ya? ¿Lo supo? Ah, No, y sé No, que no mucho, pudimos. sé que muchas personas de las que nos escuchan No, se claro que identificaron con este excelente Sí, tema. porque es algo que toca a, Eh, a todos. Totalmente. Y más en Francia, algunas cosas, y depende la cultura de gasto que uno Ujú. tenga, como uno, y sé que entre los latinos, eso de no coger prestado para viajar, Ay, es difícil. eso de vacaciones sin prestado, no existe mucho, así Es que difícil, pero sí se puede. Yo creo que lo importante es analizarlo, como dijimos, analizar dónde gastas más y menos. Tomarse 5 minutos, eso no, o sea, no te va a tomar todo un día analizar tus gastos, crearte tu plan. Yo, por ejemplo, tengo una tabla en Excel donde yo todos los meses pongo todos los gastos que tuve, cuánto me queda, cuánto gané y así yo ya voy sabiendo y voy gastando mi dinero o ahorrando según lo que vaya haciendo en el mes. ujú. Y es
algo que es Es súper súper práctico. es súper práctico y lo que me toma son 2 minutos al día meterme, bueno, hoy gasté en esto y así yo voy teniendo una visibilidad Un control de estricto. los gastos que estoy haciendo y de cuánto podré tener para ahorrar ese mes, o si no puedo ahorrar ese mes, cómo podría ser el mes siguiente. Y a veces de verdad yo me doy cuenta que en mis gastos fijos voy a tener, no sé, 10 o 11 líneas y el resto va a ser tontería. Exacto. Es restaurantes, es maquillaje, zapatos ¿sabes? O sea, al final te dices que es todo esto. O sea, y eso es lo que te va a ayudar a tener esa visibilidad. Y evitar los mismos errores el próximo mes. Exactamente. Y es importante, es algo que de verdad ayuda muchísimo. Yo se los recomiendo porque de verdad yo lo hago y es una ayuda inmensa. Y el primer día te va a tomar un tiempo, pero poco a poco te vas a ir acostumbrando. Y esto es una cuestión de rutina. Pensamos que no, pero todo esto, el ahorro y los gastos, Educarse, todo disciplinarse. Es una cuestión de rutina. Y una vez que coges esta rutina, de verdad se te hace tan fácil luego y lo haces sin darte cuenta. Y no es que seas alguien, ¿cómo se dice, Ramón? Tacaño. Tacaño. No es que seas alguien tacaño. Porque al final yo, por ejemplo, tal vez no vaya a pagarme, como dices tú, una chaqueta de 1.000 euros, pero a mi marido o a mis amigos les puedo hacer un regalo de 200 euros porque simplemente no gasté 1.000 euros en una chaqueta. O sea, no es ser tacaño, es simplemente ser consciente del presupuesto y de lo que va a venir también en el futuro, porque nunca sabemos lo que puede pasar en el futuro. Así que muy, muy buen tema el de hoy. Sí, hemos aprendido muchas cosas. Hemos hecho el compromiso de mejorar. Próximo mes. Estamos trabajando en eso. Si quieren les paso mi tabla de Excel. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en ello. Yo pienso que la próxima semana va a haber que dar otro intensivo de cómo van ustedes Sí, con el de su trabajo. tema. De que cómo vivir sin vacaciones de Navidad. Tú sabes que yo creo que yo me puedo aguantar, pero hay gente que es imposible, que dice, pero si tú no puedes irte de vacaciones, ¿por qué te vas? Hay gente sí, que O sea, es como que una es- obsesión. No, O yo sea, no sé. eso son gustos, porque hay mucha gente que le encanta viajar y que tienen que viajar obligatoriamente porque si no, no se sienten bien. Es verdad, pero... No. Lo que sí es que las vacaciones son... Personalmente yo lo encuentro como un gasto que es mejor que, por ejemplo, comprarse un montón de ropa. Porque unas vacaciones, si es a un país exótico o algo así, o hasta el mismo país de uno, es algo que te nutre. Tú vienes... Te cambia el chip. Exacto, pero un montón de ropa, tú te viste bien, etcétera, pero eso no va a ser un cambio significativo en tu vida. Es verdad. Totalmente de acuerdo. Sí, hay que saber. O sea, hay gastos que son mejores que otros. Sí, Eso es lo que quiero decir. Y hay que saber las prioridades que se tienen y las necesidades que se tienen, como se dijo antes. Y es lo que tú dices, es verdad, hay gastos que tal vez un viaje va a ser mejor que 10 kilos de ropa. Pero te puedes, en vez de hacer las dos cosas, escoges o la ropa o los viajes y evitas hacer las dos cosas, porque ese es el otro problema, que muchas veces hacemos las dos cosas y no tomamos la que realmente sea nuestra prioridad en ese momento. Dicen que las mejores inversiones en la vida son las inversiones que uno hace en experiencias y no en cosas. Es verdad. Muy linda. Ay, Esa era mi frase Ay. del sábado. La frase del sábado. Anótala ahí. Frases del sábado con Josué. Las frases, es un nuevo programa que vamos a hacer. Sí. Viene por ahí. Frases del sábado. No, muchas gracias. Aprovechamos Aprovecha así para los saluditos. Iván Tapia que nos saluda. Jennifer. Saludos para G. Iván J. Tapia. Gracias por la sintonía. Es un placer saber que una persona como tú, Iván, nos escucha. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti. Jennifer JG, GJ, Dios mío, ya estoy. Ya todo lo cambio. También nos saluda Catherine Batista Sánchez, también nos hace una carita con corazoncito. Imagino que le está gustando mucho, le gustó mucho el programa. Se del día siente de hoy. identificado.